Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Estamos transmitiendo desde un estudio provisional. Como les decíamos, a fines de año estamos cambiando desde nuestro estudio tradicional hacia nuevos estudios de la televisión cubana de manera temporal en estas transmisiones de nuestra mesa redonda. Y hoy, en nuestro segundo programa del año, pues queremos dedicar la emisión a hablar sobre el acontecimiento sin dudas del momento en América Latina y también en el mundo. Lo que ocurrió este domingo en Brasil, ese intento de golpe de Estado contra el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, la avalancha de fuerzas bolsonaristas contra los principales poderes del Estado y del gobierno en ese país, las causas, los participantes, las consecuencias de un hecho como este, pues serán el centro del análisis de nuestro programa de esta tarde. Tengo el placer de que me estén acompañando en esta emisión mi colega Nisley Torres Santesteban, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, analista de temas internacionales y quien ayer estuvo siguiendo pues muy de cerca estos acontecimientos, lo vimos en el noticiero hablando de los sucesos. También me acompaña Pavel Alemán Benítez, profesor titular e investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional, también consultado ayer precisamente por el noticiero de televisión sobre estos sucesos, y está también con nosotros esta tarde mi colega y compañero Oliver Zamora Oria, periodista de nuestro equipo de Cuba Debate y la Mesa Redonda y analista de temas internacionales. Con ellos estaremos compartiendo nuestra emisión de hoy. A ustedes los invito a tener pues elementos sobre los sucesos de Brasil, sus causas y su impacto. Y antes de entrar en el análisis del tema de esta tarde, quiero compartir con nuestros televidentes, radioyentes e internautas un emotivo mensaje que recibimos el viernes en la noche vía WhatsApp. Estrenamos en la Mesa Redonda para la Televisión Cubana un documental dedicado al amigo entrañable, patriota puertorriqueño y extraordinario hombre de la solidaridad con Cuba, Rafael Cancel Miranda, quien fue parte, por supuesto, de todas las batallas por la independencia de Puerto Rico y también por causas importantes como la de Elian González, la batalla contra el bloqueo, el regreso de los 5 a nuestro país, quien nos acompañó en varios momentos acá en la Mesa Redonda, y su viuda, María de los Ángeles Vázquez, nos mandaba un mensaje el viernes conmovida porque se ha estrenado ese documental en nuestra Mesa Redonda. Yo les propongo escuchar este mensaje de María de los Ángeles, que creo que es también un justo recuerdo de ese entrañable hombre que es Rafael Cancel Miranda. Buenas noches, Randy. Te habla María de los Ángeles, la esposa de Rafael Cancel Miranda. Me alegró muchísimo hoy cuando recibí un mensaje de la misión de Puerto Rico en Cuba, que estaban pasando el documental de Rafael por la televisión en el programa de La Mesa Redonda. Por muchos años Rafael se sentaba todas las noches aquí frente al televisor a ver La Mesa Redonda gracias a una antena que teníamos que nos conectaba por satélite con ustedes. Así que nada más apropiado que fueran ustedes los primeros en transmitir el documental de Rafael. Agradecida, un día de Reyes sobre todo. Así que agradecida, un abrazo para ti, para toda la gente de la Mesa Redonda, que hacen una labor tan estupenda en difundir el trabajo, la obra que hace Cuba para ejemplo de la humanidad. Gracias y un abrazo para todos. Bueno, honrados estamos nosotros, María de los Ángeles, por esta posibilidad de transmitir este documental en estreno para nuestro país. Si usted no lo pudo ver, pues espero que en otra ocasión se lo podamos mostrar nuevamente acá en nuestra Mesa Redonda y ojalá María de los Ángeles y Rafaelito, el hijo de Rafael Cancel Miranda, nos puedan acompañar. Entonces, vamos a entrar en el análisis de nuestro programa de hoy, el tema Brasil y el impacto y las causas de este intento de golpe de Estado en ese país del sur de nuestra América.
De lejos la imagen era la de un enjambre verde y amarillo que se abalanzaba sobre las sedes de los tres poderes del Estado, el Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema. De cerca se distinguía a miles de seguidores de Bolsonaro que expresaban, destrozando todo lo que encontraban a su paso, lo que repiten desde que se conoció la victoria de Lula. No acreditamos que ese proceso fue democrático. No creemos que ese proceso fuese democrático, decía uno de ellos. Por eso pedían la intervención militar para acabar con su gobierno. El presidente, que ya ha visitado la zona, ha reconocido fallos de seguridad en un ataque, asegura, sin precedentes. Ha prometido que los vándalos fascistas, tal como los ha llamado, pagarán con la fuerza de la ley, y cree que Bolsonaro es el responsable de estimular las protestas que han llevado a este asalto. El Tribunal Supremo ha suspendido al gobernador de Brasilia, Ibanez Rocha, durante 90 días porque el juez considera que estaba al tanto de lo que iba a pasar. Rocha, aliado político de Bolsonaro, simplemente ha pedido disculpas por una situación, dice, inaceptable. Era ya noche cerrada cuando la policía consiguió dispersar a los asaltantes. Queremos salvar el país. Queremos salvar el país, decía esta mujer justo antes de partir hacia comisaría. Ahora se abre el periodo de la investigación, de tratar de averiguar quién está detrás del asalto, quién ha organizado y financiado el primer órdago que los bolsonaristas han lanzado al gobierno de Lula. Bueno, imágenes impactantes. Disculpen el eco que están oyendo por televisión, es parte también de esta provisionalidad con la que estamos transmitiendo. Impactantes las imágenes del domingo pasado por la televisión, la pudimos ver y eran sin duda pues momentos que nos recordaban a los que se habían vivido en Estados Unidos 2 años atrás, el 6 de enero, y también de alguna manera nos recordaba a aquellos elementos en Miami que cuando los sucesos del 11 de julio en Cuba salían también con pedidos de intervención militar en el país. Y eso es parte también de las expresiones un poco de las fuerzas de ultraderecha que tanto en Brasil como en Estados Unidos como en otras partes del mundo son reflejos de ese sentimiento un poco de exclusión, de búsqueda también de la superioridad de estas fuerzas de ultraderecha en diversas partes del mundo. Pero ¿cómo lo ven nuestros analistas? ¿Cuál fue la causa un poco o las causas que llevaron a estos sucesos de ayer domingo? ¿Era previsible que pasara algo así, Anisley? ¿Qué piensas? Buenas tardes, noches, Randy, y a toda la teleaudiencia también. Lo decía ayer y lo reitero hoy. Yo creo que sí era previsible, que casi que estaba cantado. Hay hechos concretos que lo demuestran y hay toda una trayectoria de 4 años de gobierno donde lo más importante que ha dado como consecuencia de esto ha sido el discurso de odio. El discurso de odio en voz de un político que se ha dedicado a crear no seguidores, sino fanáticos obcecados. Y esto es lo que ha demostrado desde la campaña de 2018 para sacar a Lula de en medio, todos los 4 años de gobierno, después esta campaña que fue marcadamente violenta. Yo hablaba ayer de esos hechos lamentables, tanto de heridas como de fallecidos en campaña, sencillamente por razones políticas, por locos, por dementes que no aceptan pues que existen ideas, partidos, ideologías, fuerzas que deben convivir en democracia y apegados a la institucionalidad. Estamos hablando de, concretamente, para la toma de posesión, para la investidura de Lula, que vimos cómo hubo que reforzar la seguridad. Amenazas de actos terroristas. Un ciudadano preso, casi que en flagrancia, con todo lo que se le encontró de armamentos, de explosivos, el camión cisterna, lo que confesó, todos estos campamentos que después de el resultado de las elecciones pues se han dado a engrosar y engrosar campamentos casi que de verano, pero nada pacífico frente a estas instituciones y alentando cada vez más, llamando cada vez más a la radicalización y que vimos como consecuencia ayer. Y nada fortuito porque la gente llegó en camiones.
Se sabrá en los próximos días, meses, cuando la investigación así lo arroje, pero allí la gente se convocó, ya hay 40 camiones identificados, el punto donde se tenían que reunir, los 7, 8 kilómetros que recorrieron, cómo se fueron, además elegir el día, un domingo, Lula que no estaba en Brasilia, o sea, hay una serie de condiciones de que evidentemente hay autores materiales e intelectuales cercanos, hay instigadores de alto nivel político y evidentemente, si bien no podemos señalar con el dedo a Bolsonaro por una responsabilidad manifiesta, si hay una responsabilidad tácita, porque su discurso, su figura, su no reconocer el resultado de las urnas, su mutis durante 2 meses y solo salió para decir, bueno, aquí nada está perdido y el futuro de este país lo tienen ustedes, y alentando con un discurso entre líneas ahí a sus seguidores y después finalmente abandonando el país. ¿Por qué? ¿De qué se quería desmarcar? Se parece un poco, yo decía, el 6 de enero en Estados Unidos, es decir, expresiones de Trump muy similares, alentando de cierta manera a sus seguidores en lo público, pero después como ha salido a la luz por debajo, en los mensajes, en las comunicaciones internas, un aliento extraordinario a que sucedieran hechos como los del 6 de enero en Estados Unidos. Esto habrá que ver, como tú dices, lo que dan las Sí, investigaciones, claro. pero evidentemente es resultado de esa campaña que venía desde mucho antes, porque tú mismo recordabas las expresiones de Bolsonaro durante los 2 últimos años prácticamente fue poner en duda el sistema electoral brasileño. Claro. El tema del voto electrónico, el tema del conteo de los votos, porque era previsible que si Lula entraba en campaña... Él cantó el fraude antes de que se produjeran las elecciones, él lo estaba avisorando. Al final la estrategia de sacarse el fraude no funcionó, yo lo decía ayer, se ha ensayado todo porque... aquí ha habido golpe parlamentario contra Dilma, ha habido el encarcelamiento contra Lula, ha habido sacarlo de la jugada política, el lawfare. Ahora en las campañas de fake news por redes sociales, WhatsApp, Twitter, todo el discurso de odio siempre que fuera, apelar a los símbolos, a la religiosidad, que lo decía ayer el profesor Pavel, a lo emocional que te hace irracional muchas veces. Y es lo que estamos viendo y sencillamente, yo lo decía poco antes de la toma de posesión, lo que queda es calentar las calles y es lo que se está viviendo porque ese conglomerado de personas no está ahí por gusto y está por sus manifestaciones, por lo que está haciendo, por la constancia de lo que está haciendo, se ve que están organizando algo y fue lo que vivimos ayer penosamente el domingo. Pero para un país como Brasil, Pavel, el hecho de que estas fuerzas tuvieran su base, su campamento frente al principal cuartel militar del país, que estuvieran enarbolando durante todo el tiempo la idea de intervención militar, que en este caso no sería como planteaban algunos para Cuba desde el exterior, sino la intervención de los estamentos militares en un país que recuerda las dictaduras militares pues hace unas décadas. ¿Cuáles son las fuerzas realmente que están detrás de esto? ¿Son solo las fuerzas bolsonaristas puras, pudiéramos decir, políticamente, o hay estamentos económicos poderosos también que están participando de todo este intento de desbaratar el gobierno de Lula? ¿Cuál es en definitiva el conglomerado que se pudiera identificar como participante en este intento de golpe de Estado? Bueno, gracias por la invitación. No sé si Anisley estará de acuerdo conmigo en esto, pero la impresión que uno tiene es de que en esa corriente que hemos identificado en términos generales como bolsonarismo, confluyen diferentes sectores y clases de la sociedad brasileña. Evidentemente lo que nosotros vimos ayer fueron actos vandálicos cometidos probablemente por los sectores más lumpenizados dentro del bolsonarismo. No todo el bolsonarismo se compró la pelea. No todos participaron. De hecho, algunos marcaron inicialmente una distancia discreta y luego condenaron públicamente el asalto a las instituciones, a las 3 principales instituciones políticas del país en Brasilia. Ahora, pensar que solamente esto se está pulsando desde algunos sectores de la sociedad brasileña probablemente sería desconocer
que hay otros sectores conservadores dentro de América Latina y a escala internacional que están interesados en afianzar posiciones o en deponer gobiernos con los cuales obviamente tienen grandes divergencias políticas e ideológicas. Es decir, no se aleja de las estrategias que ha utilizado la derecha y la ultraderecha en otros países de América Latina. No solamente no se aleja, yo diría que hay grandes coincidencias. Ayer incluso en algún momento comentábamos de que hay otros países en la región que han estado en tiempos recientes bajo un estado de convulsión social, focalizado quizá en algunas regiones donde hay presencia de autoridades, digamos, que manejan este mismo discurso, digamos, de resentimiento contra los gobiernos progresistas. Camacho en Santa Cruz, Bolivia, Camacho en Santa Cruz, Bolivia, por ejemplo. Entonces, esto hay que tomarlo con pinzas, yo diría que con tacto todavía, porque hay cierta información pública ya manejándose, pero me parece que todavía no es suficiente. Habrá que esperar a que el proceso de investigación, que supongo que debe ser bastante expedito, porque hay muchísima gente involucrada. Había más de 1.200 detenidos ya en la No jornada solamente manifestantes, hay autoridades públicas involucradas, de diferentes niveles de la sociedad brasileña también. Una de las cosas que señalaba Lula Pavel era la connivencia de la policía de Brasilia, que miró expectante, no se involucró en el hecho. Incluso dice que hay imágenes de policías llevando a los manifestantes hasta la sede de los poderes públicos. Habría que esperar a ver también, porque pareciera ser que los manifestantes partidarios de Bolsonaro, que ayer ocuparon la presidencia, el Congreso y la Suprema Corte, la intención era precisamente provocar un acto de respuesta por parte de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas en Brasil son Fuerzas Armadas constitucionales también, así que respetan el Estado de Derecho. Y yo incluso le comentaba a un colega que si los golpes militares en América Latina fueron, vamos a decir, que bastante frecuentes, ¿no? Su empleo para provocar cambios de gobierno en el pasado, hoy en día eso es casi un desatino, porque tiene un nivel de rechazo a nivel social en el país en que sucede y a nivel internacional por parte de la comunidad de estados, que ninguno quiere verse comprometido con una situación de esa naturaleza, y por lo tanto uno verá, por ejemplo, que hasta en el caso de Estados Unidos tiene evidentemente una postura de rechazo, ¿no? Primero el secretario de Estado, luego sale el propio presidente Biden rechazando lo que había sucedido en Brasil. Ahora, hay unas declaraciones también de Lula ayer que apuntan hacia los magnates del agronegocio en Brasil. ¿Cuánta fuerza tienen en expresión política esos magnates? ¿Por qué la oposición a un gobierno como el de Lula? Bueno, es que miremos, o por lo menos tratemos de pensar por un momento las dimensiones territoriales de Brasil y lo que implica en el choque civilizatorio importante entre quienes pretenden mantener o preservar el medio ambiente y la Amazonía como un elemento esencial dentro del medio ambiente, y quienes pretenden deforestar para crear grandes extensiones de cultivo que favorecen los intereses de los agronegocios, que son transnacionales también. Desde esa perspectiva uno puede entender cómo la elección de un gobierno que plantea como una de sus principales líneas políticas la protección del medio ambiente choca radicalmente con los intereses de las transnacionales del agronegocio. Y puede entender también que estas transnacionales tienen quizás los medios económicos para facilitar, por ejemplo, ese transporte del que hablaba Anisley, de una gran cantidad de personas en medios automotores hasta los lugares de concentración para facilitar el intento de golpe. Bueno, son sin duda elementos que van saliendo ahora a la luz después de estas horas ya de calma relativa, podríamos decir calma tensa en Brasil, y también de las detenciones. Ya son más de 1.200 las primeras investigaciones que están saliendo. Pero ¿qué impacto puede tener lo que ocurrió ayer hacia adentro de Brasil, hacia América Latina en su conjunto? De eso les propongo hablar en el próximo segmento de nuestra mesa redonda. Siga con nosotros.
Más de 20 años informando y valorando los acontecimientos que han estremecido la región y el mundo. Con el testimonio de los protagonistas y el análisis de reconocidos académicos, periodistas y otros invitados. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, los acontecimientos de ayer que estremecieron no solo a Brasil, sino a toda América Latina y a buena parte del mundo, siguen teniendo amplia repercusión hacia adentro y hacia afuera de ese país. Una de las noticias de último minuto, del día de hoy, por supuesto, han sido muchas llamadas que se han efectuado de líderes internacionales al presidente Lula. Entre ellas está la llamada que le realizara el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al mandatario brasileño para expresarle la solidaridad de nuestro país y también pues hablar de la determinación de profundizar las relaciones bilaterales entre nuestras dos naciones, llamada que se dio en el día de hoy y que el presidente Díaz-Canel daba a conocer a través de su cuenta de Twitter. Y también, pues hace unos minutos se estaba reportando por las agencias internacionales, por los medios de comunicación. Como decía Pavel, bueno, el gobierno de Estados Unidos se pronunció en la jornada de ayer y el presidente Biden ha expresado que llamó al presidente Lula y que le ha expresado pues la solidaridad, el rechazo del gobierno de Estados Unidos a lo ocurrido. Ha invitado a Lula a visitar Estados Unidos en las próximas semanas y eso pues es parte un poco de la dinámica en la que se ha movido esta situación del día de ayer. Pero mirando hacia adentro de Brasil, Oliver, quizás lo más notorio, por supuesto, es la destitución por un lado del jefe de la seguridad del Distrito Federal de Brasilia y también pues la acción judicial que ha inhabilitado por un tiempo al gobernador del estado. ¿Cómo está impactando en estas primeras horas hacia adentro de Brasil este acontecimiento? ¿Cómo se ha manifestado la fuerza bolsonarista? ¿Qué ha dicho el propio Bolsonaro sobre estos acontecimientos? A ver, yo creo que en esencia los acontecimientos de este domingo catalizan una serie de cambios necesarios dentro de ese país y ubica determinados objetivos del nuevo gobierno de Lula como prioridades. Yo creo que el impacto tampoco se puede medir de igual forma para todo el país o de una forma homogénea, vamos a decir. Yo creo que se abre una ventana, por ejemplo, para el propio gobierno de Lula, para sus seguidores, para todos esos millones de brasileños que votaron por Lula, que no solamente que votaron por una opción, vamos a decir, que sintieron mejor respecto a la opción de Bolsonaro, lo que fue el gobierno de Bolsonaro, sino aquella militancia como tal de izquierda en ese país, porque se sabía, y además fue algo, vamos a decir, acunado durante 4 años, que Brasil es una sociedad, ese es el país, tiene una sociedad fragmentada, una sociedad dividida, una sociedad que ha sido marcada en muchos sectores por el odio, pero creo que esto fue una muestra también del alcance que puede tener ese odio y hasta dónde estaban dispuestos a llegar algunas de estas fuerzas. Por lo tanto, por ahí se abre un frente, por ahí se abre un desafío, hay que trabajar en ese sentido. Y no solamente es cuestión solo de sanar heridas o tender puentes o de cuestionar un poco más la sociedad brasileña, sino también de entender el fenómeno. O sea, es algo difícil de entender, porque uno dice, bueno, un país que vivió una dictadura militar obviamente que cometió crímenes, un país que sufrió, fueron años negros para ese país. Sin embargo, ¿cómo te puedes encontrar incluso gente pobre? Fíjense qué complicado es el ser humano, la mentalidad humana y los procesos políticos, ideológicos que funcionan dentro del ser humano. Había un líder indígena que fue, recordemos, hace poco cuando triunfa Lula o certifican la victoria de Lula en segunda vuelta, uno de los organizadores de todas estas acciones vandálicas, exactamente, un líder
o sea, un líder indígena, y hemos visto cuál es la posición de Bolsonaro con respecto a los indígenas y la de Lula, ¿no? Entonces, eso creo que en el tema de la comunicación, en el tema ideológico, es un reto tremendo. Yo creo que hay otro reto en el que se imponen cambios. Yo, bueno, estaba escuchando este domingo también a Pavel y coincidía con muchas de sus ideas. Es momento de hacer cambios importantes, sobre todo en el tema institucional. Brasil vive una crisis institucional y esto es reflejo de esa crisis que no comenzó ahora, porque recordemos lo que pasó con Dilma. Recordemos lo que pasó con el propio Lula, o sea, un hombre que va a prisión sin una prueba en su contra. Y recordemos lo que ha sucedido después, los enfrentamientos entre Bolsonaro con el poder electoral, todo eso es reflejo ahora. O sea, es reflejo de ese problema. Y cuando uno ve, por ejemplo, algo que preocupa más, la implicación de determinados sectores. Porque estamos hablando de un campamento que llevaba 90 días, alrededor de 90 días, desde la primera vuelta de Brasil, frente al cuartel, al mando del ejército. Y no solamente quién los transportó, quién alimentó a esa gente. Como decía Lula ayer domingo, bueno, esa carne asada que comían, todos esos recursos, porque mantener un campamento de miles de personas apostados frente, eso lleva recursos. Entonces te das cuenta que hay una parte del poder económico del país que apuesta por esa solución o esa salida o esa opción, porque eso no es una salida antidemocrática, pero está y la inteligencia brasileña. O sea, el sistema de inteligencia brasileña, la policía brasileña, ¿qué pasa entonces? Porque también esto sucede en Brasilia, que es la capital, pero es una zona muy bolsonarista también. Quizás si hubiera sucedido en, no sé, en el noreste o en uno de los estados más del PT, le hubiera habido una reacción popular, ¿no? Que eso no se vio. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas? Exacto. Lugares, sí, ¿no? Sao Paulo, por ejemplo. En muchas capitales de los estados se han convocado a marchas a favor de la democracia. Ahora, o sea, desde el punto institucional eso es un fenómeno. Y lo otro es, que seguramente es lo que me vas a preguntar, dentro del bolsonarismo. Exacto, el factor Bolsonaro, porque una de las cosas que leía en estos días era que incluso no solo Bolsonaro no reconoció tácitamente la victoria de Lula, no solo no salió, no quiso darle la banda presidencial, sino que se fue y le dejó el despacho cerrado. No entregaron ni siquiera las llaves del despacho. Pero se fue, o sea, tuvo que romper la puerta. Ahí Trump, por ejemplo, que es la original, ¿no? El original. Hay que reconocerle incluso que tuvo cierto decoro por encima de Bolsonaro. Por lo menos se quedó en el país, afrontar las consecuencias, pero Bolsonaro se fue y entonces dejó toda esa caterva de extremistas prácticamente, bueno, sin su líder, sin su inspirador. Pero hay que tomar en cuenta ahí lo que decía Pavel, o sea, el bolsonarismo no es homogéneo. Y hemos visto cuáles han sido las reacciones, muchos políticos bolsonaristas, gobernadores bolsonaristas, diputados bolsonaristas que han rechazado esto, que hay que partir de la idea de que fue un fracaso. Y como todo fracaso, nadie quiere embarrarse, ¿no? O nadie quiere quedar manchado en ese sentido. Pero en Brasil está sucediendo también un fenómeno, yo lo leía hoy en una información de una agencia de noticias, que parece muy parecido a lo que ha pasado en Estados Unidos. Es decir, una cosa es Trump y otra cosa es el trumpismo. Y en Brasil viene como surgiendo también, una cosa es Bolsonaro y otra cosa es el bolsonarismo. Dígase todas las ideas de las que Bolsonaro fue portador. Porque hoy le preguntaban a algunos de los participantes, no, pero Bolsonaro se fue, él se fue, es decir, él ya no importa, él ya no es importante, cada día es menos relevante, cada día aparece menos en las redes. Y bueno, el mensaje que publicó también en Twitter. Nosotros lo que estamos luchando es para que Lula vaya a la cárcel, para que no regrese el comunismo a Brasil, fíjense, para que no regrese el comunismo a Brasil, porque Lula es un ladrón, porque esto, todo ese mensaje de odio que ha quedado ya como un esquema de pensamiento en el país. Y eso, por supuesto, que tiene un impacto, tiene, como decía Pavel, por un lado mucha similitud hacia otros procesos en América Latina, pero un impacto también al momento actual. De todas formas, antes de hablar con Anisley sobre eso, estaba leyendo ahora que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pues hoy condenó también, no solo lo hizo Biden, el obvio y claro ataque a un proceso democrático, dijo ella, de Brasil cuando tomó
la juramentación de la nueva embajadora de Estados Unidos en Brasil, que acaba de ser designada hoy ya oficialmente, Elizabeth Frawley-Bailey, y dijo que habían invitado, el gobierno de Estados Unidos había invitado al presidente Lula a visitarlo para tratar algunos de los asuntos más importantes a los que se enfrenta nuestro mundo. Sin embargo, cuando le preguntaron a Harris por la decisión o la propuesta, más que decisión, la propuesta de varios congresistas norteamericanos, encabezada por Alexandra Ocasio-Cortez, de que Bolsonaro fuera expulsado de Estados Unidos por su participación en este acto, pues obvió la pregunta, ignoró la pregunta y no quiso comprometerse con ninguna decisión. Hay un grupo de congresistas, pero cuando leemos los nombres de estos congresistas son, vamos a decir, la parte más liberal del Partido Demócrata. No por gusto todo el mundo va para Estados Unidos. Todo presidente latinoamericano que roba, que estafa, todos paran en Estados Unidos. Y no por gusto, Bolsonaro se fue para Estados Unidos. Y este señor, que fue su ministro, que era el jefe de la seguridad de Brasilia, también fue para Estados Unidos. Por cierto, unos días antes de que ocurrieran estos sucesos. Que yo comparto con Anisley, la idea, obviamente, quien no lo vio fue porque no quiso. Claro. Porque no todos los días se aparecen 40 autobuses llenos de bolsonaristas y bueno, caminaron kilómetros, ¿no? Un domingo en la tarde, cuando Lula no estaba además en Brasilia. Y algunos dicen que habría que ver qué hubiera pasado si Lula hubiera estado allí. Y no todos los domingos un hombre como Bolsonaro se dedica a, en vez de descansar, a tuitear que se ha hecho un listado de logros ahora que ya no es presidente, y el domingo le dio por empezar a lanzar esos logros. Pero creo que le dio un dolor en el pecho también, que le ingresaron. En el estómago. Pero eso fue después, no tiene nada que ver, pero fue después de conocer, el tema de la posible extradición y los pedidos que andan de que los regresen. Casualmente, coincidentemente, ha tenido unos dolores y está ingresado. Bueno, eso es parte de lo pintoresco también, que sucesos profundos como estos tienen. Pero mirando hacia América Latina, Anisley, el impacto de un suceso como este, el emparentamiento, como decía un poco Pavel, de eso con otros sucesos que se han dado en la región. Y cuando hablamos de una América Latina en disputa, por supuesto estamos hablando precisamente de esa situación en la que hoy hay una marea progresista, pudiéramos decir, en la región, pero hay una fuerza de la derecha y la ultraderecha, la derecha neoliberal y la ultraderecha, que está ahí latente y que está en pugna constante con las fuerzas progresistas. ¿Cómo impacta eso a la región? No, sí, cuando nosotros hacíamos los balances propios de esta época del año, de ver cómo termina América Latina el 2022, cómo va a enfrentar este 2023, había muchas noticias positivas, porque había sido un año de triunfos para la izquierda, esa izquierda que es plural y siempre hay que señalarlo así, diversa, que no es una izquierda incluso de la etiqueta que quiere hacer la fuerza contraria. Todo lo que es izquierda es comunismo, todo es un encasillamiento que para nada, son fuerzas con diversos matices, pero que se identifican con determinada ideología, con determinados modos de entender y de enfrentar la economía y la sociedad. Y yo decía ayer que Lula demostró en sus mandatos que el empuje económico, que tener éxito en el crecimiento económico no tiene por qué estar divorciado de un mejor reparto de los bienes, y a eso es a lo que le temen las fuerzas que se oponen a estos movimientos progresistas y que quieren encasillarlas para crear los moldes falsos, las etiquetas falsas, que al final son los que calan en estas personas que tienen un profundo desconocimiento y se dejan llevar por este mundo de donde todo es superfluo y donde lo que dicen las redes sociales es la noticia. Y a veces tú le preguntas a alguien, ¿usted es una persona que se informa habitualmente? Sí, pero ¿qué medios de comunicación consume? No, Facebook. Entonces, estamos viviendo ese tipo de mundo. Y los que entienden un poco más y que tienen grandes luces y que dominan tras bambalinas han captado muy bien la esencia de que lo que camina para moldear mentes en este mundo ahora mismo es los discursos de los extremos, la polarización, el odio, las etiquetas. Que es lo que propulsan también estas redes sociales digitales. Exactamente. Es lo que triunfa en esas redes sociales también. Y entonces estamos asistiendo a procesos electorales donde terminan los extremos. Vimos Perú en su momento, Brasil, vimos Chile. Terminan personas antagónicas en la balanza
y la sociedad se aboca a decidir entre cosas realmente que al final es más lo que le venden el extremismo que lo que realmente son. Entonces, finalmente hubo una América Latina tendiente a una marea roja, rosa, como se le quiera llamar, pero tendiente al progresismo, y terminando el año casi que en la última semana un proceso de desestabilización bastante importante en Bolivia, Perú, que sigue en una crisis de nunca acabar. Ya la crisis de Perú es de décadas crónica, y además sin una solución a la vista, porque en Perú pasa lo que tú decías al cuadrado, la crisis de la institucionalidad, una crisis que va hasta la Constitución misma como está redactada, una crisis que va a mecanismos supuestamente democráticos que se usan como si fueran un juguete. Entonces estamos viendo climas inestables y una élite tratando de pescar en ríos revueltos. Ahora, hay una de las cosas que Lula señaló en su discurso de toma de posesión fue que su gobierno intentaría sacar a Brasil del aislamiento internacional en el que Bolsonaro introdujo a ese país. Y evidentemente lo que se ha visto en estas horas después del golpe de Estado es una condena unánime de los gobiernos del mundo a este acto del día de ayer. Evidentemente ese liderazgo internacional de Lula tiene un peso también significativo, ¿no? Lo primero es decir que Lula no es un neófito en política, entonces es una persona con amplia experiencia y que el mundo lo conoce como presidente de Brasil, y en sus mandatos tuvo peso el integrar a Brasil en América Latina, pero relaciones buenas con Estados Unidos, relaciones buenas con Europa, relaciones buenas con el mundo. Eso es lo primero. Lo segundo es que fue tan bochornoso, tan estruendoso, tan incivilizado lo que pasó, y fracasó, ahí me apunto lo de Oliver, y fracasó, que es casi que una mala idea no condenarlo. Lo que pasa es que... Pero también es un peligro latente en muchos de estos países, como tú decías, y por lo tanto es una reacción lógica. No. Porque si yo para Biden pienso que no hubiera otra alternativa, ¿no? Por ejemplo, pero lo que pasa es que aquí si mira el 6 de enero y lo que pasa ahora. Exacto. Sí, pero... Es que hay hasta imágenes de personas pintadas. ¿Cómo se le dicen a esas personas? ¿Cómo es? Los bisontes. Los bisontes, tipo bisonte. Sí, con los símbolos, como hablaba el profesor mismo Pablo, con todo el 6 de enero ahora idéntico. Hay la foto por ahí Brasil. circulando, el del Capitolio y el bisonte brasileño. Como para risa. Pero yo decía, ok, hay una condena mundial, pero lo que hay que leer aquí no es que todo el mundo lo condenó, es que ¿quién condenó al momento? Quien se tomó todo el domingo en su casa viendo las noticias, esperando a ver cómo yo condeno esto y qué digo, porque a lo mejor... es otra la reacción que voy a tener, y quien al final lo condenó, pero yo uso que lo único que estoy en contra es del uso de la fuerza, o yo estoy en contra de que se vulneren las instituciones y los poderes, pero hubo medios de comunicación como el Clarín que dicen que había una marcha que traspasó una marcha bolsonarista que traspasó las barreras de seguridad. Entonces, hay quien dijo, y además presidentes que dicen, yo condeno la violencia, pero yo apoyo el gobierno oficial de Lula. No todo el mundo lo dijo así. Entonces, en esos matices donde todo el mundo condena, pero alguien condena con un matiz y alguien condena con otro, alguien al momento, alguien a media tarde y alguien cuando inevitablemente sabe que aquello ya está abocado al fracaso. Esa es parte de las lecturas, por supuesto, que hay que hacer también de estos acontecimientos en su mirada internacional. ¿Qué impacto pueden tener hacia el futuro inmediato de Brasil, de América Latina, del mundo, sucesos como estos? De eso estaremos hablando en el último segmento de nuestra mesa redonda. Siga con nosotros.
Bueno, esas que veían, aunque no estaban identificadas, eran imágenes de hoy en Sao Paulo, donde las fuerzas que se oponen al intento de golpe de Estado contra el presidente Lula salieron hoy a las calles, lo hicieron en Sao Paulo, en algunas otras ciudades, y ahí pues se han manifestado en contra de ese intento de golpe de Estado y a favor de la constitucionalidad y la democracia en Brasil. Son las primeras reacciones, pudiéramos decir, de los otros estamentos de la sociedad brasileña que están, por supuesto, en contra de los sucesos del día de ayer, en el que participaron fuerzas que el presidente Lula decían tenían un carácter fascista, parte de esas fuerzas que estaban involucradas en los sucesos de este domingo. Mirando los acontecimientos a pocas horas, Pavel, de lo que ocurrió, ¿qué se puede prever que venga ahora? Es decir, ya de hecho hemos visto, bueno, declaraciones. El ministro de Justicia, por cierto, ha hecho unas declaraciones ahorita, hace un rato, donde acusa a Bolsonaro de ser el autor intelectual, pudiéramos decir prácticamente. Dice que Bolsonaro tiene responsabilidad política por el ataque, pero que no hay bases legales para investigarlo, dijo el ministro de Justicia, Flavio Dino, en unas declaraciones que ha hecho, y dijo que las palabras tienen poder y esas palabras se convirtieron en odio, que se convirtió en destrucción. Es una responsabilidad política porque hay líderes políticos que son responsables del discurso de odio y la destrucción que vimos ayer en edificios de las tres ramas del poder buscando un golpe de Estado. Pero todavía no hay elementos para avanzar en un ámbito de responsabilidad legal contra Jair Bolsonaro. Así ha dicho el ministro de Justicia. ¿Qué se puede prever? Es decir, después de estas detenciones, después de los pronunciamientos ayer enérgicos del presidente Lula, ¿qué puede pasar en los próximos días en el país? ¿Qué consecuencias pudiera tener a la larga, positivas o no, en tu opinión, para el gobierno de Lula? Bueno, primero que todo, me parece que las declaraciones del ministro de Justicia son declaraciones sensatas. No se puede, aunque la intuición señale a Bolsonaro como un responsable intelectual de lo que sucedió ayer en Brasilia, no se puede acusar sin tener elementos probatorios. Y por eso es que lo encuentro bastante sensato. Ahora, de cara al futuro inmediato, obviamente ha habido un grupo de detenciones, creo que andaban en el orden de las 1.200 personas. Más de 1.200. Algunas provisionalmente las han detenido y las han soltado. Pero habrá un proceso de identificación y de depuración de responsabilidades de los que participaron en la toma de los principales centros administrativos del poder público brasileño, del poder político brasileño, de funcionarios que tuvieron también implicación. Si la intención era debilitar al gobierno de Lula en el momento, es decir, los días posteriores a la toma de posesión, el efecto va a ser totalmente el contrario. Si Lula sale fortalecido desde el punto de vista moral, primero que todo, porque no solamente fue derrotado el intento chapucero de presionar a la sociedad brasileña y al gobierno brasileño. Digo de presionar para no calificarlo como un golpe de Estado con toda la de la ley. Ahora, esto implica algo de lo que conversábamos ayer. La sociedad brasileña evidentemente está muy polarizada, está fragmentada y están emergiendo un grupo de contrariedades, ¿no? Se pudiera decir, de personas que pensaban que iba a salir electo Bolsonaro y finalmente se han quedado con esa frustración. Y por eso también la reacción violenta, ¿no? Es decir, es parte de la no aceptación de que ha habido un proceso electoral legítimo, con un resultado legal, de que ha tomado posesión un nuevo gobierno y de que ese gobierno, como se supone deben hacer todos los gobiernos cuando toman las cosas en serio, va a gobernar para todos los ciudadanos de ese país, incluso para aquellos que no votaron por él. Estoy viendo ahora unas declaraciones que hizo Márcio Macedo, el ministro de la presidencia de Lula, acaba de dar una entrevista con Globo y ha dicho que cuando las cuestiones sean esclarecidas y los culpables castigados,
es necesario unificar el país, claro, dijo Macedo. Y eso quiere decir que hay que despolarizar la sociedad brasileña. Ahora, ¿cómo se llega a hacer eso? Y aquí la importancia del despliegue de políticas públicas que vuelvan a reconstruir tejido social, que le vuelvan a devolver calidad de vida al ciudadano promedio de Brasil. Es decir, en ese sentido me parece que el gobierno de Lula ya tiene la experiencia antes de haber sido gobierno, de haber tenido políticas públicas exitosas, de haber incluso en sus años de mandato haber hecho salir de la pobreza a un grupo importante de millones de ciudadanos del Brasil. Y yo creo que lo que el gobierno de Lula va a hacer para precisamente poco a poco irle reduciendo la presión política a la sociedad brasileña es precisamente retomar, por lo menos en la esencia, yo no digo que vayan a ser exactamente idénticas, las políticas que desarrolló en sus primeros 2 mandatos. Es lo que a mi modo de ver debe suceder. Sí, muy coherente con su discurso de toma de posesión, claro, donde habló, nos han entregado un país que ha crecido en pobreza, ha crecido en hambre, y nuestra misión es volver a hacer políticas públicas para ellos, ¿no? Para ello, Lula no solamente va a contar con el apoyo del PT o de la alianza que se construyó en torno al PT. Lo que sucedió ayer ha de alguna manera compulsado también a otros sectores, incluso a sectores que están en la oposición, a asumir por lo menos de manera pública y por un tiempo una postura diferente. Una postura que quizás va a tratar de construir puentes para desmarcarse de lo que sucedió ayer. Y habrá que esperar entonces, si eso sucede efectivamente, cuáles van a ser las próximas reacciones. Porque a mí me parece que lo de ayer va a crear profundas divisiones dentro del bolsonarismo. Hay un sector extremadamente radical que salió a protestar ayer, que vandalizó, y del que ahora mucha gente dentro de la oposición al PT se quiere desmarcar. No quiere que lo identifiquen con esos sectores, no quieren que de alguna manera aparezcan puestos sobre la balanza como si fueran exactamente lo mismo. Y eso lógicamente tiene que traer repercusiones dentro de esa gente que salió a protestar ayer, que probablemente se han sentido traicionados, porque ellos quizás no esperaban esas reacciones de esos sectores. Y eso también tiene un impacto, por supuesto, hacia América Latina. Estoy pensando, aunque algunos, como el presidente Petro, hablaban ayer de que la OEA debía hacer algo. Por cierto, no he oído ningún pronunciamiento de la OEA hasta este minuto. Hay alguien que... De la Interamericana, sí. Había alguien que decía, es mucho más fuerte Lula que la OEA, decía un analista ayer, ¿no? Pero, aunque se hablaba de la OEA, yo sobre todo lo que estoy mirando es, este es un mes además importante, el 24 de enero será la cumbre de la CELAC. Hay un pronunciamiento claro, tácito del ALBA. Es decir, ¿cuánto puede también de cara a América Latina un acontecimiento como este puede reforzar la necesidad de la integración que ha sufrido sin duda en los últimos años? ¿Cuánto puede reforzar también el liderazgo de Lula, que fue histórico, pero que tiene por supuesto un peso muy importante a partir de su toma de posesión el pasado 1 de enero? A ver, yo creo que hay que partir de la base de que esto es un peligro compartido por la región, ¿no? Que ha tenido esta expresión en Brasil, pero que podemos asociar con otros fenómenos que han sucedido en América Latina o que suceden en América Latina. Hemos visto qué pasa, por ejemplo, en Argentina con el sistema judicial. El caso Cristina es un reflejo de esto. No se ha mencionado, pero recordemos que llegó un momento en que un personaje similar a Trump y a Bolsonaro era usual en la política latinoamericana. Claro, no llegaron a vencer, no llegaron a la presidencia de muchos de estos países, pero recuerdo, por ejemplo, la propia Bolivia, había un político de origen coreano que tenía este mensaje también incendiario. Hay un político que hoy está preocupando mucho en Argentina, que también, y así se fue repitiendo, ¿no? Y hay que partir de ahí. O sea, en primer lugar, es un fenómeno compartido, es un peligro compartido que no se puede enfrentar sin la unidad. Sin la unidad. Ya solamente aquí no es combatir el neoliberalismo
y coordinar políticas públicas o políticas integracionistas a favor de proyectos integracionistas a favor de las mayorías y de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de saldar deudas sociales y políticas. No, no, se trata también de enfrentar peligros comunes de desestabilización y una estrategia de una derecha que ya hace mucho rato sí se ha coordinado a nivel regional. Se ha coordinado a nivel regional. Yo creo que también está el desafío de entender el modus operandi de esa derecha, de esos segmentos extremistas dentro de la derecha, de cómo funcionan, de cuáles son los resortes, de qué se apoyan. Y en base a eso, no solamente se va a tratar, Randy, de una cumbre de determinado proyecto integracionistas o de visitas o de declaraciones. Se tienen que implementar proyectos concretos, ¿no?, en materia me atrevo a decirlo, ideológica, en materia política, en materia de cambio de mentalidad. Entonces, que es una cuestión difícil, pero... Para darte un elemento, y que puede servir un poco también para este final del análisis, el de la frase fue el embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Raimundi, quien anunció que esta semana habrá una reunión de la OEA, para analizar el intento golpista del domingo, pero relativizó el nivel de influencia positiva que podría tener un pronunciamiento al respecto. Dijo, la OEA ha perdido toda credibilidad. Podrá hacer un pequeño aporte, pero no creo que sea fundamental, dijo el embajador argentino ante la OEA. En su opinión, es mucho más fuerte el apoyo que den sinceramente presidentes individualmente que lo que haga la OEA, con o sin Almagro, consideró Raimundi. Dijo, nosotros participaremos, pero no porque la OEA vaya a fortalecer a Brasil. Es mucho más fuerte Lula que la OEA. Claro, claro, sin duda. No, a ver, yo creo incluso que se está en un momento, vamos a decir, propicio para esa integración latinoamericana y para enfrentar estos retos, por las características de los líderes latinoamericanos que hoy están en el poder. Nosotros, yo creo que muy poca gente se atreva a discutir que Lula, por ejemplo, es el líder político más importante de Brasil en las últimas décadas. Y no solamente por los logros que tuvo, no solamente por ese halo de heroísmo que ha tenido en los últimos años, que fue el hombre que injustamente metieron a la cárcel y que supo enfrentarlo y que salió, la enfermedad, sino también por la capacidad de liderazgo que tiene y por la capacidad de diálogo y de alianza que es capaz de hacer. Bueno, es un líder sindical, ¿no? Pero estudiemos el recorrido que tiene, por ejemplo. No, solo un ejemplo. Marina Silva fue ministra de él, después fue opositora a él como candidata presidencial. Su vicepresidente. Ahora es su ministra de Medio Ambiente. Y su vicepresidente, por ejemplo, también. Es decir, y eso se puede proyectar a la región también. Y tenemos un grupo de líderes regionales que han sabido lidiar con este tipo de fenómenos, que vienen de las bases, que saben negociar, que saben pactar, que saben crear las condiciones realmente, ¿no?, para un cambio en ese sentido. Ahora, sobre todo en un momento de crisis económica. Exacto. Y las principales economías, las 6 principales economías de América Latina hoy están en manos de gobiernos de izquierda. Exactamente. Con diferencias, con divergencias, con miradas diferentes, pero son gobiernos de izquierda con una propensión que tiene que ser a buscar soluciones comunes. Siempre es un proceso difícil, porque a veces, por ejemplo, no se puede hablar de integración, y creo que ha sido siempre la asignatura pendiente, sin una integración económica real, ¿no? Porque está la integración política, hay integración de diferentes matices, pero la integración económica, que es la que le da sustento, vamos a decir, perdurabilidad e independencia, es mucho más difícil. Pero, a ver, es que América Latina ya, desde aquella primera oleada de principios de este siglo, en que se crearon condiciones muy favorables para esa integración, que de alguna manera, vamos a decir, no salió muy bien, sobran las pruebas, las evidencias, los elementos que te dicen que es una obligación, es supervivencia. Pero hay que sin duda apuntar que frente a señales de tormenta como esto que ocurrió el domingo, hay señales de esperanza. La reunión, creo que de Petro y Maduro esta semana, que dejó también acuerdos concretos entre dos naciones que necesariamente se tienen que complementar. Así y que yo creo que es parte también de esas expresiones positivas en medio de esta circunstancia. Bueno, le agradezco muchísimo a ustedes por el análisis de esta tarde, por el acercamiento a estos acontecimientos en Brasil, que sin dudas tienen un impacto
para toda nuestra región, para el mundo, y que no acabaron, por supuesto, el domingo. Eso hay que seguir los acontecimientos, hay que ver el impacto que de acá se han dado algunos elementos puede tener en la sociedad brasileña, y por supuesto nuestros medios de comunicación estarán siguiendo todos los sucesos en Brasil. Así que gracias a ustedes y nos vamos con las imágenes del día. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, encabezó hoy el inicio del año judicial 2023 en el Tribunal Supremo Popular. Desde ahí estas imágenes y con ellas cerramos nuestra mesa redonda. Buenas noches. El bloqueo no es solo la prohibición por parte de Estados Unidos de realizar cualquier tipo de comercio con nuestro país, llámense tecnología, maquinaria, llámese algo más, alimentos, llámese algo más, medicinas. El bloqueo significa que a Cuba no se le puede vender ni siquiera una aspirina para aliviar un dolor de cabeza. O un anticancerígeno que pueda salvar una vida. O que pueda aliviar el sufrimiento de lo que esté en una fase final. Buenas noches, ya son las 8, comienza el estelar. Muy buenas noches para ti, Rey. Para ti también, Lady. El saludo, por supuesto, para todos los que nos siguen en pantalla tradicional y a través de las plataformas digitales. De inmediato presentamos titulares. Asiste Díaz-Canel a la ceremonia de apertura del año judicial 2023. Reitera presidente cubano solidaridad con Lula y el pueblo de Brasil tras hechos violentos de este domingo. Recorre Tapia Fonseca centros productivos en Artemisa.
El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió a la ceremonia de apertura del año judicial en el país. El acto que se desarrolló en el Tribunal Supremo Popular es una práctica generalizada en el mundo y contribuye a reforzar la institucionalidad, así como la transparencia y visibilidad del sistema judicial cubano dentro y fuera de la nación. El año judicial 2023 quedó oficialmente inaugurado en el país en una ceremonia en el Tribunal Supremo Popular ante las más altas autoridades del Estado cubano y junto a los máximos representantes de las instituciones y entidades que conforman el sistema de justicia en Cuba. Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo, explicó la importancia de este espacio para abordar los principales resultados de la actividad judicial de la etapa que concluye y las proyecciones de trabajo para 2023. Cerca de 90.000 asuntos fueron tramitados, de los cuales poco más de 76.000 fueron procesados y concluidos. En el 2022 se dio cumplimiento a unas 49.000 sentencias firmes y de ellas se logró ejecutar el 91,8%. Las cifras referidas constituyen un resultado muy meritorio y reflejan que aún en las difíciles circunstancias anteriormente descritas, la Administración de Justicia en el país marchó, en general, a un ritmo adecuado, a diferencia de lo que acontece en no pocos lugares del mundo. La apertura del año judicial es una práctica generalizada en el mundo que fortalece la institucionalidad y demuestra la relevancia que la labor judicial tiene para la vida de los cubanos, toda vez que refleja el quehacer de quienes tienen la responsabilidad de mantener la legalidad, el orden, la tranquilidad ciudadana y propiciar el efectivo disfrute de los derechos, así como el cumplimiento de deberes de las personas naturales y jurídicas. La ceremonia estuvo presidida por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El pasado año fue un año intenso en materia de aprobación de leyes, de instrumentos jurídicos, de normas jurídicas que nos llevan, como explicaba el presidente del Tribunal Supremo, a un momento superior que exige un intenso trabajo, mucha calidad en lo que hacemos y sobre todo defender un grupo de principios, un grupo de elementos que nos van a elevar en el ejercicio de nuestra justicia dentro de nuestro concepto de poder popular y de democracia socialista. Y eso va a requerir mucho empeño, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho compromiso de todos nuestros jueces, de todo el sistema de tribunales populares y en sentido general de todo el sistema judicial cubano. Por lo tanto, será un año intenso, pero sabemos que podemos contar con ustedes para lograr esos propósitos. Felicitaciones por los resultados alcanzados el pasado año y la convocatoria a trabajar también para lograr éxitos en este año judicial que ha sido inaugurado. Y muchas gracias. Este año, el sistema de tribunales de la República de Cuba celebrará su aniversario 50 y tiene entre sus propósitos alcanzar estadios superiores en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones en función de las garantías de la población. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El viceprimer ministro de la República, Jorge Luis Tapia Fonseca, recorrió varios centros productivos de Artemisa. También estuvieron presentes el gobernador de la provincia, Ricardo Concepción Rodríguez, y otras autoridades del sector agrícola. Jorge Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro de la República de Cuba, visitó la empresa agroindustrial 30 de noviembre, acompañado por el gobernador de la provincia Artemisa, Ricardo Concepción Rodríguez. Aquí les pusieron al tanto sobre la situación de los turbogeneradores y calderas que han impedido el buen funcionamiento del ingenio y ahora mismo trabajan en su recuperación expertos de otras provincias por una solución definitiva. En intercambio con trabajadores de las diferentes áreas, se acordó que harán nuevas pruebas y no se reanuda la molida hasta tener en perfecto estado los 3 turbogeneradores. Además, se interesó por el tratamiento a la caña en la UPC Rafael Ferro, donde recomendó la rehabilitación de los cultivos en un taller de campo que considera metodología de trabajo imprescindible. También se refirió al sentido de pertenencia de los colectivos laborales en función de los resultados y la distribución de los ingresos. La Junta Directiva tiene que cumplir cada uno de los acuerdos. Asimismo, trascendió la posibilidad de intercambiar cultivos varios como aspiración necesaria y la implementación de más ciencias por mejores logros. La introducción de los resultados es en el campo. Y hay que poner todos los resultados de la ciencia en el campo. Cuando se va a sembrar caña, en el campo poniendo todos los adelantos de la ciencia.
Hay que lograr eso en la siembra de caña y en todo lo que hagamos. Y los científicos tienen que ir al campo a asesorar a los productores y demostrar que los adelantos de la ciencia y la innovación se apliquen. Continuó su recorrido por la Unidad Empresarial de Base San Pedro, un centro genético que se encarga de preservar y desarrollar el genofondo de la raza criolla en Cuba. Allí el viceprimer ministro conoció sobre la marcha del proceso inversionista para el presente año y junto a trabajadores de la UEB recorrió el área productiva para constatar la reproducción de cerdos de capa oscura. En el municipio de Guanajay chequeó la siembra de trigo y visitó además la empresa Cítrico Ceiba, ubicada en Caimito, donde evaluó el avance en la construcción de la planta deshidratadora de yuca para la elaboración de harina, una inversión que se encuentra en fase de terminación y llegaría a producir 1 tonelada diaria aproximadamente de este producto. Desde Artemisa, Yenmi Valdés y Yosmara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Veamos qué sucede más allá de las fronteras cubanas. Continúan los intentos de opositores venezolanos de autoproclamarse para usurpar bienes del país bolivariano en el exterior. Se trata esta vez de 3 exdiputadas que cesaron sus funciones legislativas en 2020 y ahora se juramentaron en una supuesta junta virtual de la Asamblea Nacional. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que se dictaron órdenes de captura contra Dinora Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vázquez. El Ministerio Público pidió además la emisión de una alerta roja de Interpol contra las imputadas, ya que una de ellas vive en Estados Unidos y las otras 2 en España. Se les imputan delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Dar inicio a una nueva integración continental. Esa fue la petición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a su homólogo estadounidense Joe Biden, a quien recibió esta tarde en el Palacio Nacional. En la reunión bilateral, AMLO llamó a su par a transitar hacia una nueva política de integración económica y social sin exclusiones. Abro comillas aquí. Es el momento de acabar con el olvido y desdén hacia América Latina. Así lo dijo. Ahora, para Biden, la prioridad es la seguridad y el enfrentamiento al narcotráfico. Cito sus palabras: si estamos más seguros, trabajaremos mejor juntos, refirió el mandatario estadounidense. También hizo alusión a las cadenas de suministro y la inmigración irregular. Tanto Biden como el primer ministro canadiense Justin Trudeau llegan a México para dialogar sobre temas como migración, economía y política regional en la cumbre de líderes de América del Norte, el TEMEC, como se le conoce. Las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte alcanzaron hoy su 6ª jornada consecutiva con bloqueos de carreteras y enfrentamientos en varias regiones de Perú. De acuerdo con información de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, 45 puntos en 6 regiones registraron tránsito ininterrumpido. En el departamento de Puno, la Defensoría del Pueblo confirmó 12 muertos y 38 heridos como resultado de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca. En esa misma ciudad, parlamentarios emitieron un comunicado para reclamar la renuncia de la mandataria designada por su carácter represivo, dictatorial, militar y abusivo ante el uso indiscriminado de la fuerza, así lo argumenta el texto. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en conversación telefónica con su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, reiteró la solidaridad con él y su gobierno tras los hechos violentos del domingo. En paralelo, movimientos populares del gigante suramericano convocaron a defender la democracia. Se mantiene apartado de su puesto el gobernador del Distrito Federal